Bienvenidos a Milenario Son. Acompáñenos en este viaje, donde nos adentraremos en la historia de uno de los textos más intrigantes y controvertidos del cristianismo primitivo, el Evangelio apócrifo de Pedro. Sumerjámonos en los ecos de la antigüedad, donde las historias sagradas se entretejían con misterios y revelaciones. El Evangelio de Pedro, un texto que ha fascinado a estudiosos y creyentes por igual, nos ofrece una visión única y a menudo sorprendente de los eventos que rodearon la pasión y resurrección de Jesús. Este evangelio, conocido solo fragmentariamente, es uno de los llamados evangelios apócrifos, textos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia cristiana. Lo que lo hace particularmente intrigante es que el narrador se identifica en primera persona como Simón Pedro, aunque los expertos actuales descartan que fuera realmente escrito por el apóstol. El descubrimiento de este texto es una historia en sí misma. Fue hallado en Egipto, en la ciudad de Ashmin, durante el invierno de 1886 a 1887. Imaginen la emoción de los arqueólogos al encontrar, en el sepulcro de un monje cristiano, un libro de pergamino de 66 páginas, datado alrededor del siglo VIII. El fragmento conservado, escrito en griego, corresponde a las páginas 2 a 10 del manuscrito y narra la parte de la pasión y resurrección de Cristo. Lo fascinante es que el texto comienza in medias res con la frase «Pero de entre los judíos nadie se lavó las manos, ni Herodes, ni ninguno de sus jueces». Esta referencia implica una mención anterior al lavado de manos de Pilatos, un evento que conocemos por el Evangelio de Mateo. Posteriormente, se han encontrado 3 breves fragmentos adicionales, uno de los cuales parece ser de una copia del siglo II o principios del III, mencionando la escena de José de Arimatea, pidiendo el cuerpo de Jesús. En cuanto a la fecha de composición, la mayoría de los investigadores sitúan este evangelio en la primera mitad del siglo III, aunque algunos lo datan hacia el año 150. Lo que sí parece claro es que es posterior a los evangelios canónicos que se escribieron a finales del siglo I y anterior a la época del obispo Serapión, quien lo menciona entre los años 190 y 211. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a este evangelio? Su contenido presenta importantes diferencias con la narración de los evangelios canónicos, ofreciendo una perspectiva única de los eventos cruciales de la fe cristiana. En el relato del juicio y la pasión, por ejemplo, es Herodes quien ordena la ejecución, no Pilatos. Además, tanto Herodes como los jueces y todos los judíos se niegan a declararse inocentes de la sangre de Jesús. José, amigo de Pilatos y del Señor, pide el cuerpo a Pilatos, quien a su vez lo solicita a Herodes. Este accede, citando la ley sobre no ocultar el sol sobre un condenado a muerte. La descripción de la crucifixión y muerte de Jesús también difiere en aspectos significativos. Hay frases que pueden interpretarse desde el docetismo, una creencia que sostenía que los sufrimientos de Cristo fueron solo aparentes. Por ejemplo, el texto dice, «Mas él callaba como si no sintiera dolor alguno». Antes de morir, Jesús grita, fuerza mía, tú me has abandonado». En lugar de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», como se narra en el Evangelio de Marcos. Pero quizás la diferencia más impactante se encuentra en el relato de la resurrección. A diferencia de los evangelios canónicos, en el Evangelio de Pedro la resurrección es presenciada por los guardias romanos y otras personas congregadas. Se describe una escena asombrosa. 2 varones resplandecientes bajan del cielo, la enorme piedra del sepulcro se mueve por sí misma, y luego salen 3 hombres, 2 de los cuales sirven de apoyo a un tercero, seguidos por una cruz. Los 3 son descritos como de estatura gigantesca, con sus cabezas llegando hasta el cielo o incluso más allá. La reacción de los testigos es igualmente sorprendente. Los soldados se apresuran a ir a Pilatos por la noche, contando todo lo presenciado y declarando, verdaderamente era hijo de Dios. Pilatos reitera que él está puro de la sangre de Jesús, mientras que los judíos le suplican que ordene al centurión y a los soldados no decir nada, temiendo ser lapidados.
El relato continúa con la visita de María Magdalena y otras mujeres al sepulcro vacío, un episodio que tiene paralelos en los evangelios canónicos, aunque con algunas diferencias notables. El fragmento termina con los discípulos aún en duelo, retirándose cada uno a su casa, mientras Pedro, Andrés y Leví se dirigen al mar con sus redes. La relación de este evangelio con los textos canónicos ha sido objeto de mucho estudio. Los expertos coinciden en que el autor del Evangelio de Pedro conoció y utilizó como fuentes los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aunque claramente añadió y modificó elementos significativos. La recepción temprana de este texto es también fascinante. La primera referencia se encuentra en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, quien cita una carta de Serapión, obispo de Antioquía. Serapión menciona que inicialmente permitió la lectura de este evangelio en la comunidad de Rosos, en Cilicia, pero luego se apresuró a investigarlo al enterarse de que la comunidad estaba enredada en una herejía docética. Otros autores antiguos como Orígenes y Teodoreto Cirense también mencionan este evangelio, aunque generalmente con cierta cautela o desaprobación. Eusebio de Cesarea, por ejemplo, afirma que no fue incluido entre los libros canónicos y sugiere que debe ser rechazado por absurdo e irreverente. En cuanto a su difusión, es difícil determinar en qué comunidades se utilizó, aparte de Rosos. Sin embargo, el hallazgo de varios manuscritos antiguos y un ostracón del siglo VI o VII que identifica a Pedro como evangelista sugiere que pudo haber tenido una difusión más amplia de lo que se pensaba inicialmente. El Evangelio de Pedro se enmarca en el contexto más amplio de los llamados Evangelios perdidos, textos cristianos primitivos que no se incluyeron en la Biblia cristiana. Estos textos fueron apartados por la Iglesia al estandarizar las doctrinas y promover un canon acordado del Nuevo Testamento. Es posible que sus autores tuvieran una visión de Jesús que enfatizaba su poder divino por encima de su naturaleza humana. El Evangelio apócrifo de Pedro nos ofrece una ventana fascinante a las diversas interpretaciones y tradiciones que existían en el cristianismo primitivo. Nos muestra cómo las comunidades cristianas tempranas luchaban por comprender y expresar el significado de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Aunque no fue incluido en el canon bíblico, sigue siendo un texto valioso para entender la diversidad del pensamiento cristiano en sus primeros siglos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y el misterio del Evangelio de Pedro. Si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse a Milenario Son para más exploraciones fascinantes de la historia y la fe. Hasta la próxima.